La presentación del día de hoy es sobre hidrogramas de salida para mallas contiguas. Básicamente vamos a estar hablando de cómo el modelo automáticamente calcula el hidrograma de salida de una malla que está aguas arriba y para poderla traspasar automáticamente a la malla que está conectada a aguas abajo como el flujo de entrada, ¿no? Mi nombre es Noemí González. Para todos aquellos que no estén familiarizados con el Flow 2D, esta es una herramienta que se creó hace ya pues por lo menos 4 o 5 años, es bastante usada. No solamente puedes transferir los hidrogramas de flujo, sino también los hidrogramas sólidos o la parte de la concentración volumétrica de sedimentos. Se calcula en aquellos elementos de la malla aguas arriba y se transfiere a la malla aguas abajo. ¿Ok? Em, bueno, vamos a comenzar. Como les dije anteriormente, si tienen alguna duda o pregunta, no demoren en hacerla, pueden hacerla durante la presentación. Y si alguno de ustedes tiene problemas escuchándome, levante su manita y yo con gusto veré si puedo solucionar el problema. Mallas contiguas. Bueno, primero vamos a hablar básicamente de una función o una componente del modelo Flow 2D Pro. Aquellos que tengan el modelo Basic, esto no está disponible en el modelo Basic, o sea que es básicamente en el Pro. ¿Ok? ¿Cómo funciona esta herramienta? Como les decía anteriormente, para aquellos de ustedes que tengan unas mallas contiguas, lo que permite es transferir el flujo de una malla a otra y lo van a ver más adelante. Vamos también a hablar del diagrama de flujo típico para una simulación de flujos de. Vamos a hablar brevemente de esto. Vamos a hablar de los sistemas de mallas contiguos. Yo les voy a explicar en detalle cómo funcionan y las diferentes opciones que hay. Por ejemplo, cuando tienen una malla que aguas arriba y aguas abajo, una malla aguas arriba conectada con una malla aguas abajo y esas mallas tienen un tamaño de la celda diferente. Vamos a hablar de eso y cómo ellas se comunican, cómo se hace ese cálculo. Vamos a hablar de las reglas generales, voy a hablar de los tamaños de la malla y vamos a hablar de los archivos de entrada y salida un poco. Y luego una sección práctica que es muy sencilla, es prácticamente ir a los archivos de dos casos, dos mallas que están conectadas y mostrarles cómo es la conexión y qué archivos se necesitan para hacer la conexión adecuadamente. Entonces, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el modelo Flow 2D, el modelo Flow 2D es un modelo hidrológico e hidráulico, no solamente les permite a ustedes introducir como una condición todo lo que tiene que ver con las distribuciones, con las lluvias y las distribuciones de lluvia, diferentes distribuciones de lluvia, tiene una cantidad de opciones para introducir la lluvia en el sistema, lluvia espacialmente variada, temporalmente variada. Ustedes pueden no introducir la distribución, sino dejar que el modelo calcule por ustedes la distribución, seleccionándola simplemente de un gráfico. Bueno, hay montones de opciones para la parte hidrológica y luego esa lluvia o ese hidrogramas de entrada que entran al modelo, que alimentan al modelo, ese flujo se distribuye en celdas rectangulares, celdas cuadradas y se distribuye en unas celdas cuadradas, es un modelo bidimensional. O sea que es un modelo de tránsito de flujo, tiene la parte hidráulica e hidrológica, permite también calcular todo lo que tiene que ver con transporte de sedimentos, tiene 11 ecuaciones de cálculo del caudal de sedimentos y permite también trabajar con o simular flujo de lodo y escombros, flujos hiperconcentrados. ¿Ok? En aquellos casos en el que el canal bidimensional o la malla de nuestra llanura de inundación sea muy ancha y no permita una buena determinación, que capture de forma adecuada el canal, porque el canal sea mucho más estrecho, ustedes pueden utilizar la componente unidimensional de canales que está conectada con la malla bidimensional y entonces de esa manera ustedes le dan toda la topología y las secciones transversales al canal sin necesidad de refinar más la malla.
El flujo superficial es completamente para aquellos casos en que tengan un flujo superficial totalmente no confinado, bueno, el modelo FLOSD es adecuado para esos cálculos. Un flujo, cuando el flujo es realmente bidimensional, cuando el flujo realmente es bidimensional, no está confinado y en esos casos el modelo funciona bastante bien. Pueden comenzar, pueden trabajar o pueden simular fondo completamente seco. También tránsito de flujo en calles, ustedes pueden simular las calles como elementos de conducción del flujo. Rotura de presas tiene varias componentes. La componente de cálculo de rotura de presas del modelo del National Weather Service Bridge está dentro del FLOSD y permite calcular cómo es la rotura o la abertura de de la brecha en una presa y ese material que proviene del cuerpo de la presa, también el modelo calcula cuánto es ese porcentaje volumétrico de sedimento que junto con el flujo o el hidrograma que se genera, el hidrograma de rotura de brecha, se transita hacia aguas abajo. De la misma manera, si ustedes lo que tienen no es una rotura de presas tradicional de almacenamiento o embalses de agua, sino que tienen una presa de relave, tenemos una herramienta que se llama el tailing dam, que es básicamente una herramienta que permite estimar cuánto del volumen que está represado en el embalse va a correr hacia aguas abajo y a ser transitado hacia aguas abajo. De la misma manera, el modelo tiene una componente de drenaje urbano, de alcantarillado, eh, pueden simular estructuras hidráulicas, aguas subterráneas a través de la conexión con el modelo ModFlow. Y bueno, tenemos miles de usuarios a nivel mundial que realmente, por eso es que tenemos webinars en español y en inglés para cubrir todo el abanico de usuarios que realmente utilizan el modelo. Los archivos en tu computadora. ¿Dónde están los archivos en la computadora? Esto es importante y muchas veces no se menciona en nuestros webinars y para ustedes familiarizarse con el modelo es importante que lo sepan. Todos los archivos de pre y post procesamiento del modelo están en C Program Files 86 Flows de Pro. Ahí van a conseguir todos los ejecutables que que se llaman a través del GDS y que se llaman cuando se corre el modelo Flow Pro y EXI o el modelo Flows de Pro. Cuando ustedes quieren acceder a los manuales, lecciones, presentaciones, tutoriales, ejemplos, etcétera, esos todos están ubicados en mis documentos en un archivo que se llama Flows de Pro Documentación. Esto incluye también los manuales que el workshop lesson o las lecciones que les explican paso a paso cómo ir avanzando en una simulación de Flows D, ¿ok? Alexander me dice, cuando uno guarda el modelo, ¿se guarda en esa carpeta solamente? No, Alexander. Lo que se guarda en C Program Files x86 Flows de Pro, lo que se tiene ahí son los ejecutables. Cuando tú abres el GDS Pro o llamas o estás corriendo el modelo, todos los ejecutables que participan en el cálculo de los resultados y en básicamente también cuando abres el GDS Pro, todos aquellos llamados a los sistemas o a los sistemas de usuario de gráficos y los sistemas de preprocesamiento y postprocesamiento del modelo se llaman desde ahí. Pero la segunda carpeta, el Flow de Pro Documentation, lo que tiene es básicamente lecciones, presentaciones, manuales y tutoriales que tú puedes abrir para familiarizarte con el modelo, manuales, etcétera. Cuando tú tienes un proyecto tuyo, el modelo va a crear una carpeta en la cual se guardan todos los archivos de datos y todos los archivos de resultados cuando tú corres el modelo. Esa carpeta puede estar en C, puede estar en C documentos, puede estar donde tú la coloques. Tú la vas a generar, tú la vas a abrir y el GDS o el QGIS cuando genera todos los archivos de datos, guarda todos esos archivos de datos en esa carpeta y cuando tú corres el modelo Flows de Pro, el ejecutable guarda todos los resultados o los archivos de salida en esa carpeta que tú creaste. ¿Ok?
Programa FlowsD. Bueno, el modelo FlowsD es el Flow Pro EXE. La creación de archivos es a través de dos sistemas de gráficos de usuario, el GDS Pro, que es el que se ha usado tradicionalmente, y el QGIS, que es un nuevo esfuerzo que estamos haciendo para generar una herramienta que les permite una mejor manipulación de los datos y un mejor uso de todo lo que tiene que ver con imágenes raster, con archivos ASCII. Es una herramienta muy potente para manipular todos esos datos y generar y trabajar con todos esos archivos y poder unirlos en un solo archivo, generar archivos de shapefiles, etcétera, ¿no? Hacer todo lo que tiene que ver con gerencia o manejo de los datos. Es muy similar al GIS. Editar pendientes de canal y secciones, el profile.exe y los programas de postprocesamiento, el Mapper++, el Mapper Pro y el Maxplot, ¿ok? Todos estos están disponibles en ese archivo que yo les digo que es Program Files 86 Flows de Pro, ¿ok? Propósito fundamental de esta herramienta que hoy vamos a discutir. Generar automáticamente los hidrogramas en los nodos de salida. Es decir, si ustedes tienen una malla aguas arriba y una malla aguas abajo, conectar esas dos mallas para que los nodos de salida de la malla aguas arriba, en esos nodos de salida, se genera automáticamente hidrogramas que puedan servir de alimentación a la malla aguas abajo como hidrogramas de entrada. Transferir los hidrogramas de descarga de la malla aguas arriba a la malla aguas abajo, sistemas de mallas contiguas en FlowsD. ¿Por qué tiene que ser contigua? Bueno, las mallas tienen que ser contiguas para que se pueda transferir los hidrogramas de una a otra. ¿Qué significa contiguas? Deben tocarse, deben solaparse. ¿Okay? Si no se solapan, no se puede básicamente transferir los hidrogramas que provienen de la malla aguas arriba hacia la malla aguas abajo. ¿Cuándo es útil esta herramienta? Cuando ustedes tienen sistemas de mallas extensas con millones de elementos, cuando tienen un proyecto, un área de proyectos muy grande en la cual ustedes no quieren realmente manejar tantas celdas a la misma vez, sino que de una forma mucho más eficiente quieren crear varios sistemas de mallas. Otro uso también puede ser cuando, por ejemplo, quieren utilizar diferentes tamaños de malla. Imagínense que ustedes tienen una cuenca aguas arriba, que es una cuenca montañosa con altas pendientes, en la cual está cayendo una lluvia. Tenemos un evento de lluvia que va a alimentar, por supuesto, ese evento de lluvia se mueve hacia aguas abajo, ¿verdad? Transita hacia aguas abajo. Y en la parte de aguas abajo tenemos, por ejemplo, una ciudad, un pueblo, una zona de donde hay más detalle urbano y en la cual yo quiero usar una malla más pequeña para poder capturar todo el detalle de la zona urbana. Entonces, en ese caso, creo una malla aguas arriba en mi cuenca alta, ¿ok? Para calcular todo el tránsito de esa lluvia, de ese evento de lluvia que está moviéndose en la cuenca alta hacia aguas abajo. Genero un solape entre la cuenca alta y la cuenca baja, no importa que las dos mallas tengan tamaños de las celdas diferentes, eso no importa, eso el modelo lo toma en cuenta y lo calcula y solapo esas dos mallas y en la cuenca aguas abajo lo hago con un nivel de definición mucho más alto, con celdas mucho más pequeñas, porque estoy colocando mucho más detalle y tengo una básicamente una topografía que me permite soportar ese detalle. Entonces, en ese caso es muy importante o es realmente fundamental el tener este tipo de herramientas donde se generan automáticamente los hidrogramas de salida de la cuenca aguas arriba hacia la cuenca aguas abajo. ¿Cómo funciona? Bueno, algo similar a lo que estamos viendo en pantalla, ¿ok? Tenemos un sistema de mallado aguas arriba que tiene un tamaño de la celda dado y tenemos un sistema de mallado aguas abajo que se solapa. Fíjense que se solapa. ¿Se tiene que solapar en una sola celda? Bueno, se puede solapar en una sola celda, en dos celdas, en tres celdas, en cuatro celdas. No importa ese punto no es importante, el modelo lo que necesita es que se solapen, al menos en una celda. Si se solapan en más de una celda, él igual va a calcular los hidrogramas de salida de la malla aguas arriba, en donde existan outflow nodes, que son esas rayitas, esos cuadritos con rayitas azules que se ven en la parte de abajo de la malla aguas arriba. Déjenme mostrárselos. Déjenme ver si logro aquí el highlighter. Son estas que ustedes ven aquí. ¿Lo ven? Que son como azulitas.
estas celditas aquí azules? Bueno, esas celdas se están solapando y son celdas con nodos de salida de la malla aguas arriba. Entonces, en esas celdas que se solapan con la malla aguas abajo, se va a calcular ese hidrograma de salida del tránsito de flujo de la malla aguas abajo y se va a poder imponer como condición de hidrograma de entrada para la celda, la malla aguas abajo. Los hidrogramas en los nodos de salida de la malla aguas arriba son los hidrogramas de entrada de las mallas aguas abajo. ¿Cómo se hace esto? Ay, déjeme ver si, ya va, déjeme ver si limpio un poco. Ok. ¿Cómo funciona a nivel de detalle? Automáticamente se transfiere estos hidrogramas de descarga en los puntos que tengan una condición de nodos de salida, esos cuadritos azules, esas celdas azules que ustedes ven ahí, son celdas con condición de nodos de salida. ¿Qué quiere decir la condición de nodos de salida? Los nodos de salida son celdas de sacrificio en el modelo Flow D. ¿Qué significa? Que cualquier flujo que llegue a ellas va a salir del sistema, ¿ok? Y en este caso va a salir del sistema porque lo que tenemos es un límite, por supuesto, de la malla aguas arriba, ¿verdad? La malla aguas arriba termina en ese límite donde están las celdas de salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el modelo va a calcular en esas celdas de salida cuánto volumen llega para cada paso de tiempo y eso va a poder ser impuesto como volumen, como hidrograma de entrada para la malla aguas abajo. ¿Ok? Por supuesto, lo que les decía anteriormente, debe solaparse, ¿ok? Deben solaparse. Si, por ejemplo, en esta zona pareciera que no se solapa, en este caso particular, en esta zona no se solapa, por lo tanto, estos nodos que ustedes ven aquí no van a tener unos hidrogramas con una condición que se calcule en la malla aguas arriba. Sin embargo, estos que están acá, que sí se solapan, los ven acá, ellos sí van a tener un reporte de un hidrograma de salida que básicamente va a poder ser impuesto como hidrograma de entrada en la malla aguas abajo. ¿Ok? ¿Cuáles son los diferentes pasos para esta aplicación en Flow 2D? Es una aplicación simple. El único requerimiento es que las mallas se solapen, ¿ok? Y que ustedes ciertos archivos de datos con información de la malla aguas abajo los coloquen, los renombren y los copien, básicamente, los copien, los renombren y los coloquen en el archivo de la malla aguas arriba. Y eso se los voy a explicar con más detalle, no se preocupen ahora, vamos a hacerlo. Me pregunta Alexander, la parte que no se solapa no entraría a las mallas aguas abajo. Correcto, Alexander. Para la parte que no hay solapamiento, que no tiene solapamiento, el modelo sencillamente no va a calcular un hidrograma de salida, ¿ok? En ese caso, para que tú lo impongas en la malla aguas abajo. ¿Cuáles son los diferentes pasos? Bueno, primero construir el modelo usando el GDS Pro o en este caso también el QGIS, ¿ok? El QGIS incluye esta componente también. Importar los puntos de elevación. Lo primero que tenemos que hacer como cuando construimos un modelo, tenemos que construir el modelo aguas arriba y el modelo aguas abajo, ¿ok? Tenemos que importar los puntos separados, por supuesto, cada quien por su lado. Creamos el modelo aguas arriba, creamos el modelo aguas abajo y luego los conectamos transfiriendo un archivo de datos que se los voy a explicar más adelante de un modelo a otro. Entonces, importamos los puntos de elevación para el sistema aguas arriba y aguas abajo, seleccionamos el tamaño del elemento. ¿Tienen que tener el mismo tamaño el sistema aguas arriba y el sistema aguas abajo? No, no tienen que tener el mismo tamaño, pueden tener tamaños de la celda diferentes. Seleccionamos los bordes cerrados y el dominio hasta donde llega el sistema de malla del dominio aguas arriba y el sistema de malla del dominio aguas abajo. Introducimos las genes de Manning o la rugosidad en el sistema. Introducimos las condiciones de borde. ¿Qué quiere decir las condiciones de borde? Bueno, el sistema que está aguas arriba va a requerir que tengamos o una lluvia, ¿verdad? O un evento de lluvia o un hidrograma aguas arriba que entra de alguna otra condición que tenemos nosotros aguas arriba. Y también condiciones de borde son los nodos de salida. Entonces, los nodos de salida tienen que tener cierta característica, eso lo vamos a ver más adelante, para que el modelo entienda que yo en esos nodos de salida, no solamente como un nodo regular de salida, un outflow node regular que hace, bueno, recibe un flujo de la malla y ese flujo que llega a ese outflow node sale del sistema. Bueno, ustedes tienen que decirle
al modelo cierta variación de esos nodos de salida. Es muy sencillo, solamente un clic, en vez de darle un tipo de nodo de salida, van a darle otro tipo de nodo de salida para que él entienda que ustedes quieren que en ese nodo de salida se calcule un hidrograma y se reporte en un archivo de resultados que va a ser el archivo de entrada de la malla aguas abajo. Introducir parámetros de control, por supuesto. ¿Qué son los parámetros de control? Bueno, son todos aquellos parámetros que se escriben en el o que se reportan en el com.dat. Y el com.dat es aquel que contiene, bueno, el tiempo de simulación, los pasos de tiempo, o sea, el tiempo de simulación, los switches, el paso de reporte de resultados, el paso de tiempo para el reporte de resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Y corro el modelo, ¿ok? Entonces, esos son los pasos que deben seguir para crear esta aplicación. Creación de las mallas, crear los sistemas de malla, el sistema aguas arriba y el sistema aguas abajo. Sobreponerse, al menos debe coincidir en una fila o columna. Si no coinciden, el modelo no va a poder calcular los hidrogramas. ¿Por qué? Bueno, es muy simple, ¿no? Porque el sistema aguas arriba, cuando busque en las coordenadas del sistema aguas abajo, porque el sistema aguas arriba lo que hace es que cuantifica cuánto volumen sale para cada paso de tiempo en esa celda, ¿verdad? Y esa cuantificación del volumen lo calcula un Q, ¿ok? Y entonces dice, bueno, si esta celda pertenece a mi malla aguas arriba, ¿cuál es esa celda en mi malla aguas abajo? Ah, es esta, o son dos o son tres, porque la malla aguas abajo puede tener un tamaño diferente a la malla aguas arriba. Entonces, bueno, son estas tres celdas, entonces divido ese Q entre mis tres celdas para ese paso de tiempo, ¿verdad? Pero si mi sistema aguas arriba, si no se solapan ellas, las mallas no se solapan, mi sistema aguas arriba no va a poder conseguir la coordenada del sistema aguas abajo, en el cual va a imponer ese inflow hydrograph. Entonces no puede sencillamente calcular esa condición, ¿ok? Los nodos de salida del sistema, en el sistema aguas arriba deben solaparse en ambos sistemas, es decir, debe existir ese nodo, debe estar solapado en el sistema aguas abajo un nodo con ese nodo de salida del sistema aguas arriba, si no, no puede calcular la herramienta el hidrograma. Entonces, en la malla aguas arriba, ¿qué es lo que tengo que tener cuidado en la malla aguas arriba? ¿Con qué tengo que tener cuidado? Bueno, con que se seleccionen los nodos de salida adecuadamente, ¿ok? Es decir, yo en la malla aguas arriba tengo que seleccionar esos nodos en los cuales quiero que se calcule ese hidrograma, ¿verdad? ¿Qué tipo de nodos son? ¿Son nodos regulares outflow nodes o tipo O, que son estos que están aquí? ¿O son nodos con una condición, por ejemplo, un stage time relationship? ¿O tienen? No, son nodos con la condición de que se reporte el hidrograma en esos nodos. ¿Y por qué va del O1 al O9? Bueno, porque yo permito en este caso, el modelo, perdón, permite que existan 9 mallas interconectadas con una malla. Es decir, yo puedo tener, si yo tengo una sola malla aguas arriba y una sola malla aguas abajo, todos mis nodos que se solapen entre estas dos mallas, la malla 0, que es la malla madre, y la primera malla que se solapa aguas abajo, todos estos nodos se van a llamar O1, ¿ok? Tengo que asignarlos como 1. Pero yo puedo tener en el borde otra malla que se solapa con la malla madre, que es la malla 0, ¿cierto? Y esa malla entonces tiene que tener nodos de salida o dos, todos, y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden interconectar con una malla madre, que es la malla aguas arriba, ustedes pueden interconectar 9 mallas solapadas aguas abajo y se van a calcular las condiciones para 9 mallas diferentes aguas abajo. O pueden sencillamente solaparla con una, pero tienen la opción de solaparla hasta con 9 mallas diferentes que están aguas abajo conectadas con esa malla inicial. ¿Ok? En el caso de ejemplo que les voy a mostrar es una sola malla la que está solapada, entonces solamente vamos a tener condición O1, nada más, ya lo van a ver. Una malla aguas arriba con 9 diferentes mallas aguas abajo que se sobreponen, es decir, pueden sobreponer o solapar hasta 9 mallas aguas abajo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ustedes coloquen estas condiciones de outflow nodes o de nodos de salida especiales? Bueno, todas aquellas celdas del elemento de la malla aguas arriba van a tener una condición O1. Este elemento de malla aguas arriba es donde se va a calcular un hidrograma de descarga y se va a reportar
a un archivo en particular que va a ser, déjeme ver si está más adelante, eh, ay, que va a ser el inflow W1, ¿ok? ¿Por qué 1? Porque esos hidrogramas de salida de esta malla 1 que se está solapando con la malla madre van a reportarse, todos esos hidrogramas de descarga van a reportarse en un archivo que se va a llamar inflow W1. Eso significa que ese inflow debe ser la condición de entrada de la malla Guajabajo 1. Si tengo 9 mallas conectadas con esta malla, voy a tener aquí una lista en el outflow.dat de la malla madre, voy a tener una lista no solamente de O1, sino de O2, O3, O4, 5, 6. ¿Y cuántos archivos inflow me va a crear mi malla madre? 9. El inflow W1, el inflow W2, el inflow W3. ¿Y eso qué son? Son los archivos de entrada con todos los hidrogramas de entrada de cada una de las mallas que están conectadas aguas abajo con mi sistema. ¿Ok? Si tienen dudas, por favor pregunten. Lo repito las veces que sean necesarias. Entonces, el sistema de mallas, y discúlpenme, se me quedó aquí esto en inglés. El sistema de mallas aguas arriba va a tener unos elementos de sacrificio, ¿verdad? Las mallas, Alexander pregunta, ¿las mallas de aguas abajo se pueden conectar entre ellas? Claro que se pueden conectar entre ellas, Alexander. Tú puedes hacer las cantidades de conexiones que tú quieras. No es excluyente, ¿ok? Tú puedes conectar la malla O1 que está aguas abajo de la malla madre con otra malla diferente que tenga otro, que sea contigua con la malla O1, ¿ok? Con la malla 1 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué es un nodo de salida en el modelo Flow-Day? Y esto es importante porque muchas veces hay errores, ustedes nos reportan errores, el modelo no corre por alguna razón, hay un error catastrófico y no sé qué es lo que está pasando. Y bueno, sencillamente es porque crean nodos de salida y en esos nodos de salida colocan otras componentes que tratan de controlar el flujo en ese nodo de salida. Y el nodo de salida debe ser un nodo de sacrificio, un elemento de sacrificio. No se puede colocar ninguna otra componente en el nodo de salida, ¿ok? Debe ser un nodo de salida. Es decir, ustedes no pueden tener un nodo de salida y un edificio colocado en el nodo de salida, ¿ok? Porque esa obstrucción y esa reducción del área va a tratar de controlar la superficie de agua en esa celda. Pero ese flujo que llega a esa celda está saliendo del sistema. Entonces ahí hay un problema que les puede generar algún tipo de problema de cálculo y error a la hora de correr el modelo. Entonces siempre los nodos de salida deben ser elementos de sacrificio. ¿Okay? En este caso tenemos una línea de nodos de salida aquí y una línea de nodos de salida aquí. Ok, la malla aguas arriba debe identificar los nodos de salida, ¿ok? Si tienen una sola malla aguas abajo, esos nodos de salida van a ser identificados como O1. Todos esos nodos de salida van a identificarse como O1. Aquellos nodos de salida de la malla madre, la malla aguas arriba, que a los cuales les llegue flujo, ese flujo se va a cuantificar y se va a reportar en un archivo de datos que es el inflow W1 que contiene los hidrogramas de salida para conectarlos con la malla aguas abajo. Es decir, que cuando termina la simulación, ustedes agarran de la malla aguas arriba, ustedes agarran ese inflow W1 y lo transfieren a la malla aguas abajo, le quitan el 1, le ponen inflow.dat y lo corren y esa va a ser la condición de flujo de entrada para la malla aguas abajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo más o menos para que tengan una idea, aunque yo estoy segura que muchos de ustedes ya conocen lo que es cómo es la estructura de un archivo de datos, del archivo de datos inflow.dat. El archivo de datos inflow.dat es un archivo de datos del modelo Flow2D que contiene los hidrogramas de entrada, ¿ok? Los hidrogramas de entrada. ¿Y cómo es la estructura? Bueno, tiene básicamente una primera columna que contiene tres variables, IFC, InOut, FC y KIN. Estas tres variables y toda esta información la pueden buscar en el Data Input Manual, que explica todos los archivos de entrada y de salida del modelo con su estructura y con básicamente las particularidades que puede tener que puede tener cada archivo. Entonces, el IFC sencillamente nos dice si esto es un hidrograma de entrada que está siendo asignado a un floodplain, a un elemento de la llanura de inundación o a un canal.
¿ok? El in-out-SC, que está aquí, nos dice si es 0 o 1, es decir, si vamos a tener ese hidrograma de entrada, se le asigna a un canal, ¿ok? Esto es específicamente para canal, como un inflow o como un outflow, también puede ser como un outflow, ¿ok? Esa es la condición in-out-FC. Si ese hidrograma de entrada que estamos colocando va a funcionar como inflow o como outflow al canal, es solamente para canales. La mayoría de las veces este in-out-FC es 0. Y el king es el grid element, que el elemento de la malla que tiene asignado este hidrograma de entrada que está más abajo en las líneas subsiguientes, ¿ok? Entonces, esta primera línea es sencillamente una línea de parámetros de control para este hidrograma de entrada que ustedes ven abajo, que es este que está acá, ¿ok? Entonces, aquí tienen, por ejemplo, F es un floodplain inflow hydrograph, 0 porque es un inflow hydrograph, no tiene, al floodplain no tiene canal, y 10.603 porque es impuesto, este hidrograma que ustedes ven aquí se impone en la celda 10.603 del modelo Flow2D, ¿ok? O de la simulación que ustedes están corriendo. Luego tienen entonces ya la condición de entrada, lo que es el hidrograma. Entonces tienen una columna de identificación, que significa que estos son los pares de puntos que contienen el caudal y, perdón, el tiempo y el caudal. ¿Ok? Entonces el tiempo va de 0.1 horas en 0.1 horas, de 0 a 1.5 en este caso, y comienza en 0, debe siempre comenzar en 0, ¿ok? El par de puntos inicial debe ser siempre 0, 0, y luego va aumentando hasta 9 pies cúbicos por segundo, creo que es este el caso, ¿ok? Entonces, este es el archivo que se crea en las celdas de salida de la malla madre para ser transferido a la malla aguas abajo como condición de entrada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo Flows identifica los elementos de la malla aguas abajo en los cuales se debe asignar este hidrograma de entrada que se está creando? ¿Cómo lo identifica? Bueno, muy fácil, ¿ok? ¿Cómo identifica esta celda? Porque yo en la malla aguas arriba, ¿ok? Estoy colocando unos hidrogramas de salida y estoy diciéndole, bueno, hay una malla solapada aquí con esta malla que estás trabajando, calcúlame en esos nodos de salida, calcúlame el hidrograma, ¿ok? Pero cuando el modelo calcula el hidrograma, que este cálculo del hidrograma proviene de quién? De las celdas de salida aguas arriba, ¿verdad? Porque él está cuantificando esa cantidad de agua que llega en las celdas de la malla aguas arriba. Pero cuando lo tiene que transferir y tiene que crear este archivo, él debe escribir aquí qué elemento, el de la malla aguas arriba o el de la malla aguas abajo. El de la malla aguas abajo, ¿verdad? Donde este hidrograma que proviene de la malla aguas arriba es impuesto como condición de borde. Entonces, ¿cómo él identifica esta celda que está acá? ¿Cómo le identifica el modelo? Bueno, se escribe el archivo inflow X, inflow 1, en este caso DAT, de la malla aguas arriba, y se buscan las coordenadas de los elementos de la malla aguas abajo en el CAT-PTS de la malla aguas abajo. El CAT-PTS.dat es el archivo que contiene, ¿ok? Es un archivo que contiene los elementos del modelo, ¿ok? De la simulación, desde 1. Ponte que la malla aguas arriba tenga 100 elementos, desde el 1 hasta el 100, y también contiene las coordenadas X y Y del centro de cada elemento. Entonces, ¿qué hace el modelo? Él agarra y corre la malla aguas arriba, ¿ok? En esos elementos de salida o uno que ustedes determinaron, ustedes impusieron, él calcula, cuantifica cuánto es esa descarga que está saliendo por esos elementos, pero luego él va a reportar esa descarga en el inflow 1.dat, que va a ser la condición de entrada del sistema aguas abajo. ¿Cómo él define en dónde se impone ese hidrograma? Bueno, ustedes tienen que agarrar el CAT-PTS del sistema de malla aguas abajo, del sistema de malla O1, ¿ok? Y tienen que renombrarlo como CAT-PTS rayita abajo DS por downstream 1, ¿ok? Porque si va con el O1 es que es el 1. Punto .dat, lo copian al sistema del sistema de malla aguas arriba y el modelo entonces cuando está creando el inflow.dat en el sistema de malla aguas arriba dice, bueno, déjame abrir el CAT-PTS DS1 que corresponde con los O1 creados, ¿ok? Como outflow nodes y déjame ver cuáles coordenadas coinciden entre mis celdas de la malla aguas arriba y mis celdas de la malla aguas abajo y entonces él calcula básicamente
ese outflow element del sistema aguas abajo, ¿dónde lo voy a colocar en el sistema aguas arriba? Y entonces, de esa manera, él hace ese cálculo o esa determinación de en cuál elemento de la malla aguas abajo se impone este flujo que proviene de la malla aguas arriba, ¿ok? ¿Cómo se ve el CAT-PTS? Lo que les decía, desde uno hasta el número, en todas las simulaciones el CAT-PTS es un archivo que se crea, que contiene el número de celdas desde uno hasta el número total de celdas de la malla y luego contiene el centro, la coordenada correspondiente al centro de cada elemento. Es decir, para el elemento 1 tengo la coordenada X y la coordenada Y. ¿Ok? Entonces, la malla aguas arriba se escribe el archivo inflow1.dat y se busca en el archivo de coordenada del sistema aguas abajo, que nosotros lo renombramos y lo pusimos en el folder de la malla aguas arriba como catpts rayita abajo ds1.dat. Él busca cuáles son las coordenadas, cómo están esas dos mallas solapadas, cómo se solapan, ¿ok? Él identifica los nodos de entrada y se asigna el hidrograma, identifica los nodos de entrada de la malla aguas abajo y asigna el hidrograma, y en la malla aguas abajo, CAT-PTS se renombra, de la malla aguas abajo, el CAT-PTS.dat debe renombrarse como CAT-PTS DS1, CAT-PTS DS2, CAT-PTS DS3, etcétera. ¿Por qué CAT-PTS DS1, DS2 o DS3? ¿A qué corresponde? Bueno, si en la malla aguas arriba el elemento de salida es O1, ¿ok? Significa que ese CAT-PTS de la malla aguas abajo es el CAT-PTS de S1. Si es la segunda malla que conecto con esa malla madre, entonces los nodos de salida son O2, significa que se debe renombrar como DS2 y así sucesivamente, ¿ok? ¿Cuántos sistemas de mallas continuas abajo pueden ser creados? Hasta un total de 9, ¿ok? Se copia el archivo de las coordenadas del sistema contiguo en el archivo de la malla aguas arriba, para que él pueda identificar dónde va a asignar ese hidrograma de entrada y se corre el modelo. Es muy sencillo. Cuando se completa la simulación, se encuentran los archivos inflow 1, 2, 3, 4, lo que sea, en el archivo de la malla aguas arriba y se copian al archivo de la malla aguas abajo y se renombran como inflow.dat de cada archivo de la malla. Es decir, muy sencillo, esta tablita es muy útil. Si tengo que en la malla aguas arriba mi condición, mi ID o mi condición de la malla aguas arriba es O1, significa que se va a crear el inflow W1DSDAT, significa que de la malla aguas abajo se renombró el CAT-PTS como CAT-PTS-DS1 y se copió en la malla aguas arriba y entonces corresponde al primer sistema que está solapado con la malla aguas arriba. Y así si solapo hasta 9, puedo solapar hasta 9 sistemas con una malla madre, sistemas que están aguas abajo, ¿ok? Entonces esa es la correspondencia, es muy sencillo y está, cuando les envíe la presentación, si ustedes están creando el sistema, esta tablita es muy útil, ¿ok? Voy a ver si antes de mandárselo agrego el CAT-PTS aquí para que ustedes lo tengan, ¿ok? Tamaño de los elementos. Puedo tener cualquier tamaño de los elementos aguas arriba y cualquier abajo. Él va a calcular para ustedes o va a distribuir ese flujo en la malla aguas abajo o va básicamente añadir ese flujo de varias celdas de la malla aguas arriba a una celda única de la malla aguas abajo. Puedo tener más de un elemento de la malla aguas abajo en cada elemento de la malla aguas arriba, puedo tener un elemento en un elemento y puedo tener más de un elemento de la malla aguas arriba en cada elemento de la malla aguas abajo. Es decir, por ejemplo, si tengo un elemento de la malla aguas arriba que cabe perfectamente o que se solapa perfectamente con un elemento de la malla aguas abajo, es decir, tengo una correspondencia 1 a 1, tienen el mismo tamaño y están colocados perfectamente alineados, ¿ok? El hidrograma de descarga que se calcula en la malla aguas arriba se transfiere sin cambios a la malla aguas abajo, ¿ok? Es decir, que el Q de la malla del downstream grid system es igual al Q del upstream grid system, ¿ok? Directamente, se transfiere directamente. Si tengo más de un elemento, es decir, mi malla aguas arriba es más, tiene un tamaño de la malla más pequeño que mi malla aguas abajo, es decir, que más de un elemento cabe en mi malla aguas, más de un elemento de la malla aguas arriba cabe en mi malla aguas abajo, ¿qué es lo que va a pasar? El hidrograma de descarga se suma y se asigna a los sistemas de aguas abajo, ¿ok?
¿ok? Entonces el hidrograma resultante de la malla aguas abajo va a ser una sumatoria de los elementos que caen en la malla aguas abajo. ¿Y cómo es ese cálculo? Bueno, sencillamente lo que hace el modelo es que ve cuál es el centro de la malla agua, cuál es el centro del elemento de la malla aguas arriba. Vamos a hacerlo, a mostrárselo más al detalle. El centro de este elemento de la malla aguas arriba cae dentro de esta celda, entonces el flujo que se calcule en esta celda va a ser transferido a esta celda aguas abajo. Si el centro del elemento de la malla aguas arriba no cae dentro de esta celda, ¿ok? Es decir, cae dentro de otra celda, esa cantidad, ese flujo no se va a transferir a esta celda aguas abajo. ¿Ok? Es el centro del elemento el que debe coincidir con la malla aguas abajo para que ese flujo se transfiera a la malla aguas abajo. ¿Ok? Si no cae en esa celda de la malla aguas abajo, hay que ver en qué celda de la malla aguas abajo cae. ¿Ok? Y si cae en alguna celda de la malla aguas abajo, se transfiere directamente a esa otra. ¿Ok? Es decir, estas 4 celdas que están aquí, puede ser que no todas se transfiera el flujo a esta celda de acá, ¿ok? Pues es posible que si esta celda que vemos acá está cayendo, por ejemplo, el centro del elemento aquí, se transfiera a esta que está acá, no a la de arriba, ¿ok? ¿Lo ven? Esa es como es en la metodología, es de esa manera. También puedo tener un elemento de la malla aguas abajo que es más pequeño que el elemento de la malla aguas arriba. Es decir, tengo que varios elementos de la malla aguas abajo, su centro cae en un elemento de la malla aguas arriba. Es decir, que todos los elementos de la malla aguas abajo cuyo centroide caiga en este elemento que está acá, van a ser tomados en cuenta para distribuir el flujo que viene de la malla aguas arriba. Es decir, que en este caso tengo que 4 elementos, el Q que proviene de esta malla aguas arriba va a ser distribuido en estos 4 elementos. Si en vez de ser 4 son 3, pues ese N que ustedes ven aquí va a ser 3, se distribuye entre 3 elementos y así sucesivamente, ¿ok? Entonces ustedes pueden ver que todo tipo de configuraciones son posibles en este caso. Vamos a intentar ya resumir un poco para hacer un poquito más claro las condiciones que se requieren en la malla aguas arriba y en la malla aguas abajo. ¿Ok? En la malla aguas arriba requieren ustedes imponer nodos de salida con condición de control de elevación de agua que es opcional. ¿Ok? Es decir, no tienen por qué colocar control de elevación de agua, pero sí tienen que colocar una condición o 1, 2 o 3 o 4, 5, 6 o 7, 8 o 9 dependiendo de cuál malla está solapándose en esos nodos de salida. Eso sí no es opcional, eso es obligatorio. Una vez que ustedes creen ese outflow DAT con esos o 1, 2 o 3 o 4, 5, etcétera, tienen que agarrar de la malla aguas abajo, renombrar el catpts.dat como catpts rayita abajo ds1, si son O1, si es la malla que se conecta a través de los O1, y colocarlo en su malla madre aguas arriba. Colocar ese archivo. ¿Por qué? Porque cuando el modelo está corriendo, él busca ese catpts ds1 para ver cuáles de las celdas se solapan y poder asignar esos elementos de la malla aguas abajo en el inflow 1.d, inflow 1ds, ¿ok? ¿Y qué crea automáticamente el modelo de la malla aguas arriba, la simulación aguas arriba? Va a crear un archivo que se va a llamar inflow 1 DS para aquellas celdas que se identificaron como 1, inflow 1, inflow 2 DS para aquellas celdas que se identificaron como 2 y así sucesivamente hasta 9. Y esto es un archivo que se crea con los hidrogramas a transferir. Es decir, que ustedes una vez que quieren correr la malla aguas abajo, tienen que agarrar ese inflow 1 DS si están en la malla O1, renombrarlo como inflow.dat, copiarlo a la malla del sistema contiguo aguas abajo y correr el modelo. ¿Ok? Correr el modelo y ya tienen su condición que proviene de la malla aguas arriba automáticamente calculada. Bueno, ya les expliqué cómo lo uso un inflow, ¿ok? El que se crea, vamos a suponer, déjenme ir un momentico hacia arriba, vamos a suponer que esta celda aguas arriba transfirió el flujo que proviene de la malla aguas arriba a 4 celdas aguas abajo, ¿ok? Entonces, ustedes van a observar que su inflow DS1, inflow 1DS, va a tener
pues 4 nodos de salida, el 10.603, 4 nodos de entrada, perdón, el 10.603, el 10.604 y el 10.657, en los cuales esa condición de flujo que proviene de la malla aguas arriba se dividió y tienen entonces una condición de hidrograma de entrada. Esta condición de hidrograma de entrada son los pares de datos que conforman el hidrograma de entrada tiempo de descarga que deben ser copiados a la malla aguas abajo como condición de entrada, ¿ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, los pueden plotear todos, ¿ok? Si esto les sirve de ejemplo, esto, por ejemplo, son los hidrogramas de entrada calculados por el modelo para un caso dado. Ustedes pueden sencillamente, con todos los hidrogramas de salida que se calculan de la malla aguas arriba, pueden calcular el volumen bajo la curva de todos esos hidrogramas de salida y calcular el volumen bajo la curva de todos los hidrogramas de entrada y darse cuenta que esa es una forma de confirmar, y yo lo he hecho en muchos de los casos que tenemos nosotros de estudio, es una forma de confirmar de que el modelo está adecuadamente transfiriendo el flujo hacia la malla aguas abajo. ¿Ok? Entonces, fíjense, el Q total que salió de la malla aguas arriba es la sumatoria de todos estos Qs que son impuestos a diferentes celdas aguas abajo. ¿Ok? Entonces, si calculan el Q total, lo pueden ver aquí. Aquí lo tengo calculado para un caso de estudio nuestro. ¿Ok? Entonces, sencillamente ustedes hacen la sumatoria para cada tiempo. Fíjense aquí una comparación, por supuesto, comparan muy bien los hidrogramas de entrada y de salida, esto es para uno de los casos de estudio, por supuesto hay cierto desfase, correcto, que el desfase es ese tiempo que tardó ese flujo del hidrograma de entrada de la malla aguas arriba, de la malla madre, en salir a través de los elementos de la malla aguas abajo, ¿ok? En este caso tengo una sola malla conectada y todo el flujo se está básicamente transitándose aguas abajo y saliendo a través de los hidrogramas de salida, ¿no? Entonces, fíjense que el modelo calcula adecuadamente esos hidrogramas de salida, que son entrada para el modelo aguas abajo, para la simulación aguas abajo, ¿ok? ¿Cuáles son los recursos que pueden ustedes utilizar aquí para cuando están haciendo este tipo de simulaciones? Bueno, hay un manual, se los voy a mostrar ahorita antes de ir al caso de estudio que les voy a mostrar brevemente. Hay un manual que explica al detalle esta componente, es bastante detallada y también tenemos dos ejemplos, aguas arriba y aguas abajo, dos simulaciones pequeñitas que ustedes pueden usar para familiarizarse con esta componente, ¿ok? Entonces, manuales, tutoriales, el forum que nosotros utilizamos que básicamente respondemos preguntas de usuarios y hay muchas preguntas que han sido respondidas a través de esa herramienta. Los ejemplos, ¿ok? En la instalación y soporte técnico básico. Soporte técnico básico está incluido con la suscripción al FlowD. Es decir, nosotros no vamos a hacer los proyectos por ustedes, pero sí, si tienen dudas sobre los archivos de datos o algún resultado que les esté dando mal, podemos guiarlos hacia dónde buscar la información para solucionar sus problemas, ¿ok? Correo electrónico contact@flowsd.com en inglés o en español para cualquier pregunta de técnica o noemí@flowsd.com directamente a mi correo electrónico. ¿Qué otros recursos tenemos? Bueno, tienen la carpeta esta que se instala con el modelo FlowsD. Cuando ustedes instalan el modelo FlowsD Pro, se instala automáticamente y tiene toda esta información que yo les estoy dando aquí. Entonces, vamos a la sección práctica. Si tienen alguna pregunta, con gusto la respondo. Háganmela a través del GoToWebinar, ¿ok? Entonces, déjenme ir un momentico. Quiero mostrarles dónde está ese handout o ese manual que les estaba diciendo. C User Public Documents, Flows de Pro Documentation. En Flow Help, ustedes tienen todos los manuales, tienen handouts, que son manuales más pequeños que de las componentes que van saliendo, de las mejoras que van saliendo mensualmente o cada 2 o 3 meses. Nosotros, en vez de colocarlos en los manuales inicialmente, lo colocamos en un handout para que sea de más fácil distribución. Eso posteriormente a veces lo añadimos a los manuales. ¿Ok? Entonces esos handouts son una cantidad y en este caso debemos tener, ay, en este caso, espérense a ver dónde lo tengo yo quizás. Aquí está el Outflow Hydrograph Tool y este Outflow Hydrograph Tool
sencillamente un manual completo, un documento completo de cómo utilizar esta herramienta y les dice paso a paso cuáles son los procedimientos que ustedes deben seguir, ¿ok? Luego tenemos los manuales, el Data Input Manual Pro, que les decía, les mencionaba, que tiene toda la estructura de los archivos de datos, fíjense, y toda la estructura de los archivos de salida y cuáles archivos de salida se generan en el modelo. Es decir, que si tienen alguna duda, oye, ¿de dónde saco la profundidad máxima del modelo? Cuando usted corro mi simulación no sé cómo plotear la profundidad máxima porque no sé en qué archivo de resultados se reporta ese resultado. Bueno, vienen acá y acá les dan una lista de cada uno de los archivos de resultados que el modelo genera durante sus corridas y que contiene cada uno de esos archivos de resultados. ¿Ok? Es un manual bastante útil. Luego tienen el Reference Manual, que es el manual que explica cómo funciona el modelo y básicamente lo más importante de las ecuaciones que se utilizan para hacer todos los cálculos del modelo y todos los procedimientos. Tienen el manual del alcantarillado, el manual del GDS. Luego tienen presentaciones que corresponden a todas las presentaciones que cada una que cubren todas las componentes del modelo. Luego tenemos el Workshop Lesson, que es sencillamente un manual que los lleva paso a paso por cada uno de los ejemplos y de las lecciones para que ustedes se familiaricen con los diferentes casos de estudio lecciones que nosotros les brindamos para que se familiaricen con las componentes del modelo, ¿ok? Y aquí hay una, en el Workshop Lesson, hay una que es básicamente los múltiples mallas y los archivos de datos para realizar ese ejemplo paso a paso están aquí, no me recuerdo si es el 13 o el 14, discúlpeme, no me recuerdo, pero la información está en el Workshop Lesson y los archivos de datos están acá. Déjenme ver cuál es. En este caso es este, es el 13, ¿ok? Tienen el sistema aguas arriba y el sistema aguas abajo, ¿ok? Si ustedes quieren utilizar el QGIS, van a nuestra página web y en nuestra página web tienen el QGIS plugin y aquí tienen todos los links para poder bajar el instalador del QGIS, que es el sistema, la interfaz gráfica de usuario que estamos utilizando en este momento. Es muchísimo más flexible, permite mallas muchísimo más grandes que el GDS de millones de elementos y lo que es la manipulación de la data y los cálculos los cálculos con todos los raster, TIFF, etcétera, es mucho más fácil, porque es un sistema de información geográfica. Tienen aquí tutoriales, lecciones también y manuales, ¿ok? Para casos de estudio, ejemplos, etcétera. Entonces pueden ir a nuestra página web. Ok, quiero mostrarles brevemente, déjenme ir aquí ay, discúlpenme, lo tengo cerrado, no importa. Quiero mostrarles brevemente un casito, ¿no? En el cual ustedes tienen dos mallas conectadas, y esto es lo que les decía, ¿no? En este caso, ustedes tienen una malla aguas arriba, ¿ok? ¿Conectada con quién? Con una malla aguas abajo que se solapa, ¿ok? En este caso se solapa justo hasta el centroide del elemento aguas arriba. Traten de no hacer este tipo de cosas, ¿ok? Esto es un ejemplo de qué no hacer. Traten de que se solape, al menos pase el centroide de la celda aguas arriba, ¿ok? También, que tenga un solape que al menos pase el centroide del elemento aguas arriba. Es decir, que esta línea estaría mucho mejor si viene por aquí, o al menos se solapa en una celda, ¿ok? Entonces aquí se solaparían dos elementos. En este caso, eso es una recomendación, el modelo igual va a correr, ¿ok? Pero si el modelo cuando empieza a calcular los volúmenes de la malla aguas arriba no consigue el centroide de la celda aguas abajo porque no se solapa, entonces ahí va a haber problemas, no va a saber a qué celda reportar ese volumen y no va a generar el archivo de entrada del inflow para la malla aguas abajo, ¿ok? Entonces, fíjense, en este caso, estos nodos de salida que ustedes ven acá, déjenme abrirlo, esto es el QGIS, ¿ok? Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con esto, estos nodos de salida del sistema aguas arriba, desde aquí hasta aquí, he creado una línea de nodos de salida o uno, ¿por qué? Porque tengo una sola malla aguas abajo. Si yo tuviera una malla, por ejemplo,
que no es el caso, ¿no? Porque aquí el tránsito de flujo, la topografía va de aguas arriba a aguas abajo, tenemos, esto es básicamente un cauce, y entonces va bajando, va básicamente reduciéndose las elevaciones hacia aguas abajo, es decir, fluye hacia aguas abajo. Yo no voy a tener un flujo realmente que se vaya hacia la zona este y oeste de esta malla, pero si lo tuviese, si supongamos que aquí tengo una bifurcación de este río y entonces ve que tengo un flujo que se me viene hacia la pared este-oeste de esta, en este caso la pared oeste de esta malla, entonces yo podría generar aquí un sistema también de nodos de salida o dos, ¿ok? En toda esta malla, en todo este borde de la malla, o dos, y entonces aquí conectar otro mallado, ¿ok? El mallado 2 con este sistema, y entonces él me calcularía un inflow 2 DS para, como condición de entrada para esta malla que se va hacia el oeste, y el inflow 1 para la malla que se va hacia el este. Y así podría conectar hasta 9 celdas con esta, hasta 9 mallas, 9 mallas aguas abajo con esta malla aguas arriba, que es la malla madre, como la llamo normalmente. Entonces, fíjense acá, vamos a ver un momentico cómo lucen estos nodos de salida en mi outflow node, ¿ok? Déjenme ver si consigo, perdonen un momento, tengo que buscar dónde están los archivos de datos de este caso. Discúlpenme, pero lo cerré por alguna razón, lo tengo cerrado. Déjenme buscarlo, a ver. Ok, un momentico. Ok, entonces aquí lo tengo. ¿Ok? Entonces tengo un sistema aguas arriba y un sistema aguas abajo. Vamos a ver cómo luce ese sistema aguas arriba. En el sistema aguas arriba, si yo abro, esto todo lo crea la herramienta automáticamente, pero yo quiero que ustedes conozcan los archivos y sepan qué es lo que se genera y cómo se hace esta comunicación. ¿Ok? Entonces fíjense, tengo una línea de outflow nodes que son todos O1 que va desde el 1, 6, 15, 29, etcétera. Vamos a ver aquí. Vamos a agarrar el identificador de celda. ¿Cuál es esta celda? Ok, fíjense, es la 1, lo ven acá. ¿Cuál es esta celda? Es la 6, perfecto. ¿Cuál es esta celda? Es la 15. ¿Cuál es esta celda? Es la 29. Entonces, fíjense, si nos vemos acá, 1, 6, 15, 29, ok, perfecto. Eso son las condiciones O1 que quieren decir, que le están diciendo a la malla aguas arriba, que tengo un sistema de malla aguas abajo, 1, ¿ok? Con el cual yo quiero que se calcule en estas celdas de outflow nodes, en estos outflow nodes, que se calcule los hidrogramas o la cantidad de flujo que llega a esos outflow nodes y se transfiera a estas celdas que tengo aguas abajo. Entonces ahorita voy a ir a mi sistema de malla aguas abajo, ¿ok? No el upstream, sino el downstream. Y voy a ver cómo, ok, por supuesto, vamos a parar aquí un momento. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo esta es mi malla aguas abajo, tengo un CAT PTS, ¿verdad? Esto lo puedo borrar, déjenme borrar eso. Tengo un CAT PTS, ese CAT PTS tengo que copiarlo, pegarlo, ¿ok? Cortarlo, me lo llevo hacia la malla aguas arriba y aquí lo renombro como ¿cuál? Como este que está acá. ¿Para qué? Para que cuando el modelo aguas arriba, la malla aguas arriba esté corriendo, la simulación de la malla aguas arriba esté corriendo, él pueda entrar a este archivo y pueda ver dónde se solapan, ¿ok? Dónde se solapan las celdas y al ver dónde se solapan las celdas, él va a ser capaz de calcular inflow perdón, aquí no lo tengo aquí. Él va a ser capaz de calcular, perdonen, esto que ustedes ven aquí, en qué celdas de la malla aguas abajo hay un flujo, ¿ok? Que proviene de la malla aguas arriba. Entonces, esta es la celda. Entonces, fíjense, ¿qué hago yo una vez que corro este modelo aguas arriba? Vengo para acá, lo copio, ¿ok? Me voy al Downstream System, lo pego, ¿ok? Lo pegué y lo renombro como quién. ¿Como quién lo voy a renombrar? Lo voy a renombrar como inflow.dat. Y entonces el modelo lo va a identificar como mi condición de entrada de mi dominio aguas abajo O1, ¿ok? Ahora, ya que ustedes vieron eso es todo lo que tienen que hacer ustedes para que el modelo se comunique. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a revisar un poquitico este archivo. Fíjense, por ejemplo, que tenemos varios hidrogramas, ¿ok? La celda 1, aguas arriba,
transfirió el hidrograma que llegó a esa celda a dos elementos, a la 16.425 y a la 16.822. Vamos a hacer una cosa, vamos a buscar aquí 16.425. No está. ¿Por qué creen ustedes que no está? Porque sencillamente estas celdas que están acá están secas, ¿ok? ¿En cuál celda comenzó el flujo realmente? En el cauce del río, ¿verdad? Esto nunca, con el evento que tengo del sistema aguas arriba, estas celdas nunca llegaron realmente a recibir flujo aguas arriba. Quien recibió flujo fue realmente las zonas aledañas al cauce. Entonces, ¿dónde comenzó realmente a tener, qué celda es la que realmente capturó flujo de aguas arriba? La 20.355. Entonces, vamos a buscarla. 20.355, 20.355. ¿Dónde está? Hasta aquí, ¿ok? Entonces, si ustedes plotean aquí su eh, mapa de inundación, básicamente, ustedes van a darse cuenta que el flujo llegó hasta esta celda. Hizo algo así, ¿ok? Por acá. Hizo básicamente algo así. Entonces, esta celda que está aquí, que es la 70, ¿ok? Dividió el flujo que le llegó de aguas arriba entre la 20.355 y la 20.742. Entonces aquí tengo el hidrograma de la 20.355, ¿ok? Para la corrida, las 24 horas de corrida, y la 20.742, ¿ok? Fíjense que esta celda está casi seca. Si ustedes van hacia aguas abajo, van a ver ya como más hacia el centro del cauce, por ejemplo, la 28.282, 28.800, perdonen, 28.282, 28.282, 28.282, ¿ok? Se van a dar cuenta que aquí ya tengo, ¿ven? Un flujo ya mayor, ¿ok? Porque por supuesto todo el flujo está pasando por esa zona, ¿ok? Entonces, ¿por qué aquí nada más tengo tres columnas? El identificador H, el tiempo y el Q líquido, porque en este caso de estudio no estoy activando el transporte de sedimentos o mod flow. ¿Ok? Si tuviera un mod flow y lo activara, yo aquí tendría una cuarta columna que básicamente sería la concentración volumétrica de sedimento o el volumen de sedimentos. ¿Ok? Entonces,